Pero sin más, vaya conmigo a la segunda carta de Corintios, capítulo 4. Y si usted no sabe dónde está segunda de Corintios, está después de la primera. No estoy mintiendo, sí está después de la primera. Segunda de Corintios capítulo 4 y el verso 7, usted va a ir conmigo. Y cuando usted lo tenga, me va a responder con un fuerte amén, amén. Creo que ya la mayoría lo tenemos, todavía veo algunas personas buscándolo. Aleluya, todavía veo ahí paginitas pasándose. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7. Y vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios, viviendo por la fe. Dice el verso 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Acompáñenme en una corta oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche te venimos dando gloria y honra al único que merece exaltación. Y desde ya, Padre eterno, venimos presentando esta noche que sea tu presencia, Dios, entronándose en este lugar. Te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, que hoy nos puedas abrazar. Que tu Espíritu Santo hoy penetre con la palabra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Porque tu palabra dice, Señor, que tu palabra penetra, Señor, hasta lo más profundo, Señor. Cada tuétano, Señor, de nuestra alma. Mira, Señor, nuestra vida, Señor. Mira cualquier inconveniente que tal vez hayamos tenido antes de venir a este lugar. Pero hoy presentamos nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. Y te pedimos, eterno Dios, que esta palabra caiga en buena tierra. Que no seamos, Señor, solo oidores, sino hacedores. Y que en las regiones celestes, Señor, y en el ambiente, lo único que pueda prevalecer sea tu Espíritu Santo en este lugar. Y que desde ya, Señor, comiences a abrazarnos, comiences a tocarnos con esos lazos de amor que solamente tú sabes. Que en esta noche salgamos restaurados, que tu palabra redarguya nuestro ser. Y que, Espíritu Santo, hoy no salgamos como entramos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí el apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios. Y si usted ve desde el verso 1 hasta el verso 6, ahí está hablando del ministerio según la misericordia. Viene diciendo que no nos avergoncemos, que ni adulteremos la palabra de Dios. Pablo se encuentra preocupado por una generación que él tiene miedo que la palabra la cambie, que a lo bueno se le diga malo y a lo malo se le diga bueno. Y desde ya él empieza a decir a la iglesia que el Dios de este siglo, en el verso 4 dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Significa que había gente que creía, pero el enemigo los cegó. Y si usted ve, estamos todavía esperando la segunda venida. Entonces esa palabra también aplica para nosotros. Y cuando él ve acá, en el verso 6 dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para que la gloria de Dios sea manifiesta. Voy a tratar, yo creo que siempre digo lo mismo, voy a tratar de ser corta. Y pum, me extiendo. Ahí pastora, perdón, agradecemos a cada uno de los pastores que están por acá, cada congregación que dispuso su corazón en venir por acá. Pastora Vilda, de verdad gracias por recibirnos. Ya mi esposo lo dijo, entré de una a la palabra. Yo siento como que ya estoy en casa, se me olvidó hasta saludar, se me olvidó la formalidad. Por misericordia del Señor,
Mi esposo está como presidente de AGEC en la región de Costa Rica. Reciban un fraternal saludo de toda la región de Costa Rica, el obispo reverendo Iván Luna Reyes, el capellán, el pastor Wilson Duarte Membreño y sobre todo mi pastor Gerardo Pereira y su esposa Carol. Ellos están más que contentos que nosotros andemos por acá y sobre todo de lo que Dios hizo, porque grandes son sus maravillas, dice la palabra de Dios. Ahora sí, estaba tratando de dar un poco de contexto cuando Pablo escribió esto, y usted se preguntará: sí, pero ¿qué pasó contigo? Ya vamos a eso. ¿Por qué le digo? ¿Por qué esta parte del verso 7 dice: pero tenemos esto en tesoros, tenemos este tesoro en vasos de barro? Porque significa, si usted ve una vasija de barro, está diseñada para echarle algo. Incluso lo vemos en los jarroncitos, en algo que se toma. Pero dice vasija. Tenemos este tesoro en vasija de barro. Qué curioso que el Señor, algo tan grande como su gracia, lo ponga en algo como nosotros, tan inmerecedores, pero a la vez Él deposita algo en cada uno de nosotros. Y comentaba con Karen, comentaba con Miss un poco lo que el Señor ha hecho. Es extraordinario. Yo todavía lo pienso y sigo como si fuese un sueño. Yo veo el video y es extraño verse. En primer lugar, a mí no me gusta escucharme ni en audios ni verme en videos, pero ese video no lo dejo de ver una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y todavía digo: sí soy yo. Como los chiquitos, sí soy yo. Hace como más de 2 años, como mi esposo está en la Junta de AGEC Nacional, antes de ser presidente fue vocal y subtesorero, si no me equivoco. Entonces nosotros andábamos en giras, y después de una gira poderosa donde el poder de Dios se mueve, se manifiesta, veo lo que fue como un tipo de visión en el cual yo me veía como en una cama. Mi estado no era el mejor en ese momento, y yo nada más le dije en la visión: amor, lo logramos. No lo vengo a emocionar, le voy a decir que los cielos se abrieron para... No vengo hoy a tocar sus emociones, porque el evangelio, el verdadero evangelio de Jesucristo es convicción. No es de un ratito, no es de que algo que pasó ahorita, es algo que se ha mantenido, que empezó con 12 y después de 2000 años seguimos aquí. Y yo le dije eso en su momento. Mi esposo ayer dijo: si en su momento la respuesta que él me dio no fue la más prudente. Y a mí me dolió. Ya Miss y Karen nos ha conocido un poco, y saben que en nuestra relación mi esposo es muy amoroso. Él es bondadoso. Bueno, ustedes dirán por acá, este chelito que ustedes ven acá, bellísimo por cierto, talentoso, él tiene muchos atributos. Dios realmente lo ha dotado de muchos dones, pero en ese momento la sabiduría, vamos a decir que la guardó y me dio una respuesta que me dolió mucho. Entonces luego mi cuerpo empezó a cambiar. Yo comencé a sangrar por partes que no debía, sudoraciones que no tenía, insomnio, perdí demasiado peso, más de 30 kilos, se me comenzó a caer el pelo. Y sí, porque se dirá, sí, lo tenía bien largo el pelo. Y me empecé a sentir mal, sinceramente. Me empezaba a descomponer en el trabajo. Comenzaron a pasar situaciones que usted dice: algo no anda bien. Y en un momento en el trabajo hicieron lo que es como una feria de salud, se dirá así, ¿verdad? Y de una sola vez aprovecho. Si yo digo alguna palabra o algo que usted aquí se diga mal, ¿verdad? O algo así, discúlpeme. Realmente no es nuestra intención ofenderlos ni decir algo que no se debe. Pero se sabe, las diferencias geográficas, incluso allá en el país, hay cosas que se dicen en unas partes y hay otras que no. Entonces desde ya me disculpo. Pero en el momento que se da la feria de salud, yo dije: me voy a hacer unos exámenes solamente para saber que todo está bien, aunque yo veía que las cosas no iban bien. Y llegan los resultados, todo el mundo utilizó la feria de salud
para hacerse exámenes tradicionales de triglicéridos, todo eso. Pero por unas situaciones que yo ya había vivido anteriormente, yo dije, voy a pagar un extra y es mejor prevenir. Y cuando me hago los exámenes, en vez de tranquilizarme, los resultados no fueron los más alentadores. Entonces yo seguí haciéndome exámenes solo para relajarme un poco más. Y yo, ahora sí, ya para descartar, vamos con este. Y los otros seguían así. Y fue como una cadena tras otra. Hasta que llegó el punto en el que me indican que para un examen X tengo que llegar acompañada, porque todo lo estaba haciendo solita. Porque según yo, ¿verdad? Yo podía. Y el Señor trata con nosotros de forma distinta. Y a veces yo siempre me he considerado muy ruda. E incluso, que están viendo por acá, en la región de San Carlos, las chicas me dicen la pastora ruda. Así me tienen como el contacto. Y yo me aferraba a eso hasta que me dijeron, no, tiene que venir acompañada porque la vamos a sedar por completo. Ahora yo dije, ay, y todo este tiempo he estado sola, digamos, sola en el aspecto que no he querido contarle a él. Porque yo sé que mi suegra me está viendo, yo conozco cómo es mi suegra, cómo es mi esposo, son muy amorosos, pero ese amor también es muy preocupado. Y entonces yo decía, ay, ¿ahora cómo hago? Llegué y le dije, amor, así está la situación. Y a cierto punto no fue un desquite ni fue una venganza, pero la respuesta tal vez que fue menos sabia de él, en ese momento tal vez se me traspasó a mí. Y le dije, vea, no quiero que se ponga a llorar, y si va a llorar, llore en otro lado, busque con quién desahogarse, pero frente a mí no. Yo ocupo un hombre de Dios frente a mí, un hombre que no llore. Obviamente le di mucha información de una sola vez. Sí, él hace así. Me veo brava, pero sí lo soy. No, mentiras. Y en ese momento, porque según yo decía, yo ocupo a alguien fuerte que esté ahí y que no darle más ideas a la mente, porque la mente es muy poderosa. Y ya fuimos y empezamos a pasar el proceso. Me dan un diagnóstico que yo sé que el Señor está perfeccionando su obra en mí. Y en el momento cuando suceda también ese milagro, vamos a testificarlo, porque ya está hecho, ¿verdad, Karen? Ya está hecho, nada más que estamos esperando el cumplimiento de su palabra. Y ya luego de eso, a raíz de eso comienzan a pasar otros padecimientos. Me da piedras en los riñones por segunda vez en mi vida. Y yo siempre que hago esto, volteo a ver a las personas. Si alguien ha tenido piedras en los riñones o en la vesícula, sabe lo doloroso que es. Y nada que se acababa el dolor. Luego las logro expulsar, pero el dolor en las partes de arriba de la espalda seguía. Y se empezaba a poner peor, al punto que llegó a dormírseme ciertas partes de las piernas. Ya luego era más común que ni siquiera pudiera caminar enderezada. Ya empezamos luego con un bastón. Y durante todo ese tiempo, incluso nosotros quisimos venir al congreso que hubo en noviembre. La pastora Raquel, yo honro a esa mujer que lastimosamente el día de ayer, la suegra de ella se graduó y ascendió a los cielos. Ya el Señor está ya gozándose. Pero qué mujer de Dios, porque mientras yo estaba en el hospital de madrugada, ella me escribía: pastora, aquí estamos, Dios va a hacer algo, aquí estamos orando por usted, ya pronto viene su milagro. Y yo, amén. Mientras no recibía ningún mensaje ni nada, porque yo le decía a él, ni le diga a nadie, yo no quiero que nadie sepa, yo no quiero andar dando lástima, porque a veces también tienen a los cristianos como los pobrecitos, ay, no, yo no quiero eso, porque yo siempre le decía a él, predicamos un evangelio de poder, un Cristo que se levantó entre los muertos y ahí vamos a estar dando lástima. Pues no. Pero ella, sin saber nada, porque a nadie le decía, me ponía: pastora, y justamente en las horas de madrugada, cuando yo estaba en el hospital. Si eso no es conexión divina, yo no sé qué es. Y comenzamos a estar ahí. Llegó un punto en el que yo le dije: mi amor, quiero que sepas que nos van a dejar solos, porque siento de parte de Dios que Él va a mostrar su soberanía. Y a veces nosotros hablamos de soberanía de Dios y creemos que son bendiciones, creemos que es que Dios abre la puerta de los cielos. No, Él muestra su soberanía para que uno solamente sepa que
dependemos de Él y de nadie más. Yo que se quedan viendo yo que están viendo. Y en ese momento, cuando a pesar de que yo le dije a mi esposo, amor, siento de parte de Dios que nos van a dejar solos, mi esposito, hago la aclaración en todos lados donde voy, él se llama Armando. Ya usted me conoce, yo soy María Arteaga, mi nombre es Mariela, pero donde quiera que voy le digo, si usted me dice Mariela, siento como que me va a regañar o que me va a decir algo que... Ay. Pero a él, a pesar de que se llama Armando, le dicen Armandito en todos lados, para que ustedes se hagan una idea de cómo lo quieren y lo dulce que es él. Y en ese momento, a pesar de que yo le había dicho, de parte de Dios nos van a dejar, él comenzaba a llamar, vieras que vamos para el hospital de madrugada, porque no sé si a usted le ha pasado que cuando atraviesa una prueba como que todo se pone de acuerdo, todo le comienza a ir mal. Y en ese momento la moto no servía, el carro se dañó por completo, económicamente no estábamos al 100. Y él llamaba para que nos pudieran llevar al hospital. Él iba a pagar el viaje, pero él me decía, amor, es que yo no te puedo llevar así, en un Uber. Y él llamaba y le decía, mira, es que estoy con mi esposa así. Ay, Armandito, qué difícil. Bueno, ahí me avisa mañana cómo les fue. Y eso le dolía. A mí también me dolía, pero a cierto punto yo le he dicho, amor, nos van a dejar solo. Es un tiempo de Dios para entender que solo dependemos de Él. Y comenzó así los días. Y él me decía, ¿cómo es posible que esto pase? Yo sí, sucede. Yo sí sucede. Y luego de eso el Señor abre la puerta de los cielos y ya comienza a llegar gente en su tiempo, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y el tiempo de Dios es perfecto, porque usted puede estar en la voluntad de Dios, pero si no estás en el tiempo de Él, claro ejemplo, David se movía, el rey David se movía bajo la voluntad de Dios, pero en un tiempo incorrecto lo llevó a cometer errores. Cuando tuvo que haber salido cuando los reyes iban a pelear y se quedó en un balcón, y fue un mal tiempo. Entonces la voluntad y el tiempo de Dios son perfectos. Y en noviembre, cuando quisimos venir, me internan al hospital y nada. Y lo que me dio tal vez más rabia, que ya vi un poquito mi rabia con los doctores, es que no solamente me internaron varios días, pero no hicieron nada. O sea, bien pude haber venido al congreso. Yo le decía a mi esposo, ¿qué me hicieron? ¿Un estudio nuevo? No hicieron nada. Solo me tuvieron con analgésico durante todos esos días, 24 horas. Yo para esa gracia me hubiera quedado en la casa. Y ese era el enojo mío, porque comenzaban a ponerme más analgésicos y hay una resistencia en mi cuerpo, no solamente a los analgésicos, sino también a los antibióticos desde pequeña. Y me acuerdo que hasta me ponían morfina. Llegaron una vez, y ya no voy a contar ese chiste porque lo conté en Matagalpa, de que llegó el doctor, venía con la receta y me dice, esto noquea a un elefante. Y no sé, nada hizo conmigo el fentanilo intravenoso. Y los doctores me decían, es que no sos normal. Y yo, gracias, es lo que yo quería escuchar de parte de un doctor. Y aún así Dios comenzó a traer gente que agradezco públicamente. Pastor Alan, Mikey, que ustedes vieron los que fueron a la convención, el pianista. Yo lo molesto, y yo sé que aquí no se maneja mucho el fútbol, pero yo le digo a él que es como nuestro Lamine Yamal, que es una joven promesa del fútbol, porque él tiene menos de 18 años. Jason, que también, los que vayan a Costa Rica, porque hago paréntesis, mi esposo estuvo por acá en el 2022 cuando vino Roberto Lugo. Y ahora, por misericordia de Dios, si usted quiere echarse un viajecito a Costa Rica el 19 y 20 de septiembre, los esposos me acaban de ver, lo acabo de hacer público porque están transmitiendo y todavía no lo han publicado allá, pero eso quiere decir que es primicia. Vea la cara que me está haciendo mi esposo, pastora, ayúdenme. Ay, Jesús, hasta me puse roja.
Y lo peor es que están vivos. Corten esa parte. Bueno, para los que están viendo en Costa Rica, sorpresa. Dios es bueno. Y hasta ahorita me doy cuenta que lo dije. ¿Cómo me puse, amor? Ay, Jehová. Pero si usted quiere ir 19 y 20 de septiembre, hágase el sorprendido cuando llegue allá, al parecer. Ay, la misericordia de Dios. Y cuando estábamos en eso en noviembre no pudimos venir. Ya luego en el siguiente año, aquí también, al parecer también le llaman por incapacidad. Yo pasé mucho tiempo de ese trabajo incapacitada. Y digo pasé porque ya llegamos a un acuerdo. O sea, ni me fueron, dijo alguien, ni me fui. Fue algo muy extraño. Pero ya ninguno de los dos, ya no estoy en el trabajo. Pero era más incapacitada lo que pasaba que lo que realmente trabajaba. Mis fuerzas se debilitaron. Y a los que están aquí y en algún momento han llegado a la iglesia y le han dado un comentario inapropiado, póngame atención. Porque a veces llegamos a la iglesia a ciertas actividades y como yo estaba bajando mucho de peso, en la cara se me notaba que había algo, pero yo seguía normal. Y le decían a mi esposo cuando aún caminaba: uy, qué mal se ve su esposa, Armandito, qué demacrada la veo. Y yo ahí a la par. Y yo decía, qué duro, porque se supone que la iglesia es el hospital para las almas. Siempre lo he visto así. ¿Y cómo era posible que yo entrara tal vez feliz y me iba decepcionada por lo que me decían? Porque yo decía, sí, así se me nota, pero por lo menos disimule, no sea tan obvio. Y durante todo ese tiempo, e incluso había gente que sabía que yo estaba pasando por un proceso de salud y me hicieron pasar al frente para orar por mí. Y cuando no sucedía nada, porque les digo, la voluntad de Dios es perfecta, pero también el tiempo de Él es perfecto. Y me pasaban y oraban por mí y no pasaba nada. Entonces, ¿qué decían? Señor, mira su incredulidad, mira, Señor, que ella no tiene fe, mira que estás tratando con ella. Escuché muchos comentarios. A mi mamá le dijeron comentarios de: Dios está tratando con su hija. Y eso le dolía a mi madre, porque es mamá. Y cuando yo le dije el diagnóstico y todo, mi mamá, ella se fue e hizo lo que cualquier madre haría, que le digo no haga. Se fue y lo buscó en internet. No hagan eso, porque el enemigo ahí siembra duda. El enemigo ahí viene para tirar dardos. No lo haga. Porque yo le decía a mi esposo, a mí un diagnóstico no me tumba. Porque de verdad, de la zona que yo soy, de Guanacaste, conozco muchas personas que fueron diagnosticadas con insuficiencia renal y lo tenían hace rato. Pero en el momento que fueron diagnosticados, 3 meses después, ¡pum!, se morían. Y a veces la gente se muere más por el diagnóstico, por lo que escucha, por lo que se imagina, por lo que se fabrica, que por lo que realmente está pasando. Entonces le decía a mi esposo, no, la mente es poderosa. Y Él nos dio poder y dominio, poder, amor y dominio propio. Y el dominio propio también es disciplina mental. Entonces yo le decía a mami ya, e incluso un día le dije: papi, contrólela. Pues mi papá es más, me crió de esa forma y es más igual, así como parecido a mí, que no queremos sentir. Pero en este proceso Dios me hizo sentir hasta lo más profundo. A las personas que les gusta estar en control de todo, llega Dios y le dice: ya, suéltalo, ya, deja, que el único aquí que puede mandar y tener el control es Dios. Y eso yo me aferraba. ¿Por qué? Porque me consideraba antes más cuadrada. Yo quería saberlo y quería conocer todo. Aún así, la paciencia, Dios sigue trabajando conmigo. Y les decía a la gente de Matagalpa, porque la pastora Karen de allá de Matagalpa me dijo: Mari, quiero decirte algo, ahora te digo. Y fue lo peor que pudo haber hecho. Mi esposo no me puede decir: amor, te tengo una sorpresa. Porque yo, ¿qué es? Es para comer, es para ponerme. Entonces Dios comenzó a trabajar conmigo en la paciencia, porque a veces yo veía que a todo el mundo lo atendían y a pesar de que yo tenía un brazalete de prioridad y todo, me dejaban de última. Y yo decía: ¿qué no ven cómo me estoy muriendo del dolor? Y me daban cólera, sinceramente. Yo no vengo aquí como le digo, a mover sus emociones de decir: sí, siempre estuve feliz. No,
había momentos que yo esperaba que todo el mundo se fuera para llorar a solas. Le decía a mi esposo: amor, vaya, tómese un café, vaya, hable con alguien. Y después de que me sentía tan sola, el Señor, llegaba alguien, y a esa persona el Señor me hacía darle palabra. Y la gente me decía: así como usted habla de Dios, así Dios la va a sanar. Y yo: amén. Y yo decía: Señor, ¿por qué no me sanas aquí? Imagínate la reacción de los doctores. Pero no pasaba. Y ellos me preguntaban: ¿te caíste, te lesionaste? Yo no, porque cuando yo me levantaba, mi cadera como que se disociaba. E incluso les mostré a ellos, a Miss y a Karen, una radiografía que incluso estoy acostada, y ni acostada tenía paz, ella solita. Y los doctores me decían: es que sí, lo que ocupas es como nacer de nuevo. Y sí, literal. Dios lo hizo. ¿Por qué cuento esto? Yo no manejo muchas redes sociales, muy poco. Y ahí alguien en TikTok, vi que una de las chicas de High Nacional sacó la espada de la fe y repartió. Porque alguien dijo: es que yo la vi mover el pie. Y yo, ya después, ya me abrí un TikTok y no sabía usarlo, y le puse a la persona: sí, porque yo no estaba paralizada, ve el testimonio. Y ya, porque la gente pensaba, o sea, yo me podía poner de pie por segundos, pero ya caminar, brincar, todo eso, no, porque mi cadera hacía como adiós. Y luego, cuando nos hicimos la resonancia, nos dimos cuenta que había muchísimas cosas más que yo no voy a decirlas acá, en la columna y en la parte de la región sacra. Y cuando decidimos venir a la convención de Nicaragua, ahí sí al piano le voy a pedir que me ponga un menor, que se vaya a cualquier nota menor, para que usted. Nosotros dijimos: vamos a venir a Nicaragua, y todo nos comenzó a ir mal, todo. El 4 de mayo en la casa comenzamos a orar. Yo venía del hospital y resulta ser que yo comienzo a hablar y yo vi dos personajes. En el mundo espiritual se mueve todo, de todo se mueve. Y en ese momento yo le dije a uno de ellos: vieras que veo así, un hombre así vestido de esta forma, y lo que parecía para mí una mujer. Y le digo: yo siempre he creído que uno de mis mayores atributos es mi mente, y la estoy perdiendo. En ese momento mi esposo venía, ya ellos habían acordado que yo estaba muy mal y habían llamado a la ambulancia, yo no sabía. Pero en ese momento comienzan a orar. El ambiente estaba pesadísimo, era un ambiente tan duro, y se me comienza a caer la mitad de la cara, la mitad de mi cuerpo deja de funcionar y pierdo el habla. Cuando yo pierdo el habla, yo ahí me descontrolé un poco, porque yo comencé a llorar, porque yo quería hablar, y el balbuceo, no sé si alguien ha escuchado cuando alguien le da un derrame, el balbuceo que hace es horrible, porque es como si el cerebro como que se desconecta. Y yo recuerdo que Gaby, la novia de mi cuñado, en ese momento me agarra la cara, porque ella es fisioterapeuta, y me empieza a hacer masajes, me comienza a mover las manos y los pies. ¿Y saben qué me dijo esa mujer? Que tiene 22 años. Me agarró, me dijo: esto es temporal, vas a caminar, vas a hablar, esto es temporal. Y yo lloraba porque en mi humanidad decía: ya no camino, ahora no voy a hablar, y mi cuerpo está así. Me trasladan en ambulancia a la clínica Marcial Fallas, y estando en la clínica ya los doctores me conocían. Y aquí sí puedo hacer ese chiste, no tienen idea cuánto esperé venir a Estelí para hacer este chiste. Allá en Costa Rica hay un equipo que usted conoce, porque en las regiones que hemos andado no lo conocen. Se llama Deportivo Saprissa, y lo conocen porque aquí nos dieron para llevar. Entonces a mí me decían la moradita. Lastimosamente mi esposo le va a los colores de este gobierno, allá en Liga Deportiva Alajuelense. Y cuando llega el doctor y dice: es Mari, él venía con su celular, y cuando me ven en ambulancia en ese estado, él dice: es Mari, ya vengo. Me meten a sala de shock, y mis venas
tienen algo lindo. Aquí tengo una testigo y allá tengo testigos. Mis venas, y ahorita están bien, imagínense cómo estaban en ese momento, se revientan y son muy frágiles. Tengo como venas pediátricas, se puede decir. Y yo estaba en esa condición y me comienzan a meter 18, que es un catéter muy grueso, y yo no podía hablar. Entonces cada vez que me metían, obviamente no decía nada, pero yo lloraba. Llegaban los otros enfermeros que me conocían y me decían: ay, mi chiquita, ¿qué le pasó? ¿Para qué me decían eso? Emocionalmente yo no estaba bien, porque yo seguía pensando cómo llegué a esta condición. En la clínica me ponen un pañal y todo. O sea, yo me veía, yo decía, en primer lugar, 4 veces intentaron ponerme la vía y nada. Y ya me trasladan al Hospital San Juan de Dios, que también me di cuenta que aquí hay un lugar que se llama igual, pero el de allá, que Dios lo bendiga. Yo nada más me acuerdo y hasta que se me... Gloria a Dios. Y me trasladan al hospital. Y mi esposo con los chicos que andábamos no me pudieron alcanzar. Esa ambulancia se puso como en 10 minutos. Y llegando allá me hacen un TAC. Me acuerdo que también llegó el obispo de la profecía allá en Costa Rica, el pastor José Romero, al cual también le estoy eternamente agradecida, porque él llegó con aceite ungido. Esos son los hombres de Dios, esas son las mujeres de Dios que están en los momentos correctos. Llegó y antes de que me hicieran el TAC, él oró por mí. Y él dijo: Señor, restaura su mente, que no pierda su mente. Y eso lo recuerdo. A pesar de que había como convulsiones una tras otra, habían reflejos que ya los perdía. Y también no es chiste porque es historia, pero lo cuento como algo jocoso. Me gusta contarlo. Ellos se turnaban quién me cuidaba en ese ratito. Y en una de esas, Saray, la enfermera, hace pasar al pastor Alan, que yo sé que lo está viendo, y nada más dice que le dice: solamente asegúrese que tenga pulso. Y se fue. Y me dice: Mari, ¿cómo me van a decir eso? ¿Qué voy a saber? Ella sí, porque es enfermera, pero... Y se fue. Y yo nada más te quedaba viendo y decía: ¿y ahora cómo se toma el pulso? Porque él me veía, me dice: es que se te hacía feo, me dice. Y para que usted se haga una idea de cómo fue, puedo utilizar las palabras de él. Yo le pregunté ya cuando salí: pastor, ¿qué tan difícil fue la situación? Y me dice: no dejamos pasar a Mikey. E incluso dice: yo le dije al Señor: mejor llévatela. Si la vas a dejar en esa condición, no es algo que ella pueda soportar. Pero ¿sabe que Dios es perfecto? No me dejó en esa condición. No me dejó en esa condición. Y si se lo va a dar, déselo fuerte, porque es para Dios. Pero en esos momentos, usted me ve así, pero ya después de una convulsión fue tanta, me dolía tanto el cuerpo. Y yo sé que yo lo hacía horrible, porque cada vez que yo me despertaba, todas las personas que me estaban, ejemplo, la persona que me estaba cuidando siempre estaba así, con una cara de angustia. Digo yo: ¿qué tan mal me debo de ver para que me queden viendo así? Y como en la octava, yo le dije, octava, novena convulsión, yo le dije: Señor, haz lo que quieras. Pero no fue un haz lo que quieras real, era un haz lo que quieras, ya no quiero sufrir. Si me vas a dejar así, mejor llévame. Porque yo decía, ya no caminaba, ahora hablar. A mí me gusta cantar, me gusta cantarle al Señor. Y también hablar, el simple hecho de comunicarnos si usted ya lo hacía, es una forma de expresarnos los seres humanos necesaria. Y ese haz lo que quiera fue como: ya no quiero. O sea, yo confiaba en que Dios iba a hacer el milagro, pero en ese momento yo decía: ya no doy. Y trato siempre de sostenerme cuando digo esa parte. Y le dije: haz lo que quiera. Y lo único que dije, Señor, fue que si me vas a llevar, que Él no me vea. Porque en primer lugar, digo yo, Él se va a aferrar, o también lo puede traumatizar, ver la partida, es horrible. Pero ¿saben qué hizo Dios? En ese momento, sin necesidad de medicamentos, me trajo alivio. Los dolores y las convulsiones pararon. Y lo que pasaba hace mucho tiempo no sucedió. Pude dormir con tranquilidad. Ese día dormí, y cada vez que yo me despertaba les escribía a ellos en el celular cuántos días, porque según para mí estaban pasando muchos días. Ellos me decían: un solo día.
Ya luego de eso me hicieron la punción lumbar, me hicieron más exámenes. Cuando justamente me ponen la sonda, las mujeres me entenderán, me la ponen mal 8 veces. Yo, enemigo. Y lo peor es que decían los doctores, ¿será que le duele? Yo por dentro, y como no hablaba, yo, sí, obvio. Dios está metiendo y jalando algo donde no debería estar. No te va a doler. Y yo les decía algo a Miss y a Karen, como profesionales de salud. Les dije, tengan cuidado, porque por mucho tiempo pasaban los enfermeros, yo sé que ellos son médicos, pero pasaban los enfermeros y decían, ay, pobrecita, y tan joven. Y el otro le preguntaba, ¿y cuántos años tiene? 27. Sí, vamos a ver, tampoco los culpo en esa condición. Yo estaba con sonda, con pañal, medicada, la cara todavía no se me había recuperado, la mitad del cuerpo todavía estaba así. Pero tuve un sueño muy extraño, diría alguien, en el cual yo veía a mi concuña, porque yo le digo cuñis, a Gaby entrar a la sala del hospital y yo le hablaba. Entonces cuando yo me despierto digo, ya. Y parece que me escuchó uno de los enfermeros que me quería mucho, y justamente estaba en el turno. Son cosas que Dios permite, las de hebreo. Y viene y entra él y me dice, ya puedes hablar. Y yo, ya. Era como mi palabra favorita. ¿Y saben qué me dijo ese enfermero? Que no es creyente, que no es pastor, que no es evangelista. Desató para mí la mejor palabra de bendición que yo había escuchado en tanto tiempo. Me dijo, y vas a ver el impacto que vas a causar cuando te pongas de pie. Lo creyó. Y hoy puedo decir, sí, tenía razón. Y Dios, como le digo, Dios le habla a uno de formas extraordinarias. Y Él tiene una relación con cada uno diferente. Al principio, cuando estábamos casados, Él me decía, es que yo oro de tal forma. Está bien. Pero yo le dije, es que su relación con Dios, la mía es distinta. Él me quería hacer como Él y yo lo quería hacer como yo. 5 años apenas estamos comenzando. Pero luego entendí por qué el Señor dijo, Dios de Abraham puso una coma, Dios de Isaac puso otra coma, y Dios ¿de quién? De 3. Si usted lo ve, 1, el padre de la fe, hasta llegar a un mentiroso. Y trató distinto. ¿Eran familia? Sí, pero tuvo una relación diferente con cada uno de ellos. Y en este proceso Dios trató distinto con cada uno de nosotros. Y cuando decidimos venir a Nicaragua, nos quedamos sin empleo, todo comienza a irnos mal. Estaba en esa condición, pero mi esposo lo dijo a los chicos. Me dijeron, vamos a tener que cancelar el viaje a Nicaragua. Es importante el entorno, porque como aquel paralítico que tuvo 4 amigos, hoy le digo a los jóvenes o los que aún no se han casado, escojan correctamente sus amigos. Escoge los que te lleven y te acerquen al Señor, porque hubo muchos que me imagino que cuando estaba el paralítico dijeron, no se puede entrar por la ventana ni por las puertas, vámonos. Pero esos dijeron, no, yo no me voy hasta que hagan el milagro en él. Y mi esposo dijo, no, todavía no vamos a cancelar el viaje. Estaba aferrado el hombre. Como le digo, este chelito que usted ve ahí, poderoso en la fe también. Y tuvimos nuestros altibajos en el proceso, porque yo lo molestaba, a veces yo me frustraba mucho. Días como que no me llegaba el medicamento, que me mandaban incluso a la casa ya con 2 dosis de morfina. Me digan, en 2 horas no se ponga nada. Y le decían a él, va a dormir, cuidado que pasa 2 días dormida seguido. Y yo le decía, yo siempre hago este chiste porque de verdad ahora me puedo reír. Y yo le digo, mi esposo y yo somos un equipo. Hasta en eso Dios nos unió de una forma extraordinaria. ¿Sabe por qué? Pero pregúnteme por qué. Porque a mí me ponían los medicamentos
pero a él le daba el efecto. A mí me decían, va a ver, con todo lo que me ponían 2 veces tramal en 100, tramal en 250, de todo, metamizol, buscapina, hasta Gravol, a ver si me dormía, morfina, y no me la ponían diluida, me la ponían a push. Y mi esposo. Y un día yo sí me enojé, realmente, tengo que expresarlo, pastora, tengo que ser libre. Llego a la casa y Dios lo ha botado de sus manos. Es un pianista extraordinario, pero ese día la sinfonía venía por otro lado y yo lo escuchaba dormir tan placentero. Yo decía, ¿cómo es posible que a mí me hayan puesto de todo? Y él, yo no, yo quiero dormir como él duerme. Y ya luego el Señor comienza a hacer la obra. Él me llevaba al baño. Para mí todavía, incluso eso, como le digo, a la gente que le gusta tener el control y todo, cuando Dios quita el control, qué duro. Porque Él me llevaba del baño, me agarraba, me ponía en una silla, me llevaba al baño. Y así Él me bañaba. Y yo decía, ¿cómo yo con 27 años estoy aquí con pañales? Pero ahí estaba el hombre. Sepa escoger muy bien hombres y mujeres de Dios, porque incluso nosotros vamos a citas y a él le dicen, vea, lo felicito. A veces es medio fachento, porque le dice, ¿por qué? Y yo, ¿cómo que por qué? Obviamente porque te quedaste conmigo, mi amor. Y Dios ha honrado su fe también. Y me acuerdo que empezamos a hacer venta de tamales para poder venir acá. Dylan, Gaby, o sea, los 4 hicimos venta, a ver, y digo hicimos porque realmente yo no ayudé en nada. Lo que hice fue venderlos por WhatsApp. Yo, tienen que ir allá, 7 piñas. Allá se vende por piñas, entonces no es una catamal, sino que se venden 2 tamales, le decimos piña. Y yo, tantas piñas, tantas. Y comenzamos a hacer eso. Nos quedamos, como le digo, sin empleo. Pero un día le dije, mi amor, siento de parte de Dios llevarle un víver a una persona. Y él me dijo, ¿cómo estás segura, amor? Bueno, yo te voy a hacer caso, me dice, porque las locuras que Dios te pone a hacer. Y él agarraba una bolsita de arroz nuestra y una para él, para la persona que íbamos a visitar, una de frijoles y así, una de azúcar, e hicimos el víver. Fuimos a visitarlo y allá compramos pan y yo lo molestaba, le digo, le estamos haciendo como Jesús, estamos compartiendo el pan. Y él se reía porque él había pasado un proceso de salud muy duro. Y cuando llegamos a la casa, íbamos de camino, lo llaman, Armandito. Yo nada más escucho. Yo decía, ay, eso dolió en el oído. ¿Dónde viene? Y yo dije, ojo, ni yo le pido cuentas a mi esposo y le están gritando de esa forma. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, no sé, me pregunta, es que estoy aquí, me dicen que usted viene por el palí, pero se escuchaba como gritado. Y yo, ojo ahí. Y el hermano viene y cuando llegamos a la casa estaba la camioneta parqueada. Alguien tiene que escuchar esto hoy, porque a alguien Dios le está hablando. Y cuando yo me aferraba al trabajo también, yo no quería que Dios me quitara ese trabajo o renunciar como tal, porque yo decía, en agosto y en diciembre ellos dan un saco de comida. Pero ¿sabe qué me enseñó el Señor? Que Él cuando bendice no bendice poquito, Él bendice en abundancia. Y lo que nosotros dimos fue un víver pequeñito. Y cuando esa persona entró con la camioneta, bajó 5 bolsas de comida. Solamente Dios lo hace. Yo decía, yo me aferraba por uno, porque en el trabajo me daban en agosto y en diciembre. Y Él me llevó 5 de un pronto a otro. Luego llegó una pastora y con un sobre me dice, yo no sabía su situación, pero aquí la iglesia sigue pensando en usted. Y luego empezó a llegar gente que me daba palabra o me escribía y me decía, aquí estamos orando. Y antes de que me pasara el derrame, nosotros hicimos un cover de una canción que se llama Se acerca un milagro. Eso lo hicimos un sábado. Por temas de edición mandaron un estudio para que remasterizara. Hasta el jueves yo lo pude publicar. Y el domingo me sucede el derrame. Yo decía a mi mente, no disfruté la canción pero en una semana. Pero yo le decía a ellos, en ese momento, cuando me dio, e incluso yo le decía, yo no movía la cara ni nada, yo le hacía, y me decían ellos, yo lo creo, yo lo abrazo, el milagro viene. Y yo sí,
Y en este también tengo que hacer otro chiste que me sucedió, porque me costaba comunicarme con ellos. Se lo hice a la enfermera en el hospital. Ay, me dice, ¿quieres un abrazo? Y me abrazó. Y yo no, yo hacía mi mente porque no podía hablarle. Ya después ya me quedé, no quería hacer un abrazo porque fijo ella dijo como, este proceso la suavizaba, que hasta un abrazo quiere. Y no, ni le cuento cómo me fue con mi suegra, porque hasta mi concuña dijo, las metieron juntas. Ay Dios, porque yo no hablaba y ella, e incluso en ese momento mi celular tenía un pin diferente y viene. Y estamos en ese hospital, se roban, no lo dejan a uno desnudo porque no quieren ver ciertas cosas. Pero me dice ella, ay, no le entiendo, tengo que ayudarle con el celular. ¿Cuál es su PIN? Y entonces yo se lo escribo así, se lo hago con una manita. Ah, me dice, 10, 10, 10. Y yo decía, ya se me llevaron el celular, hasta desbloqueado se lo van a llevar. Pero Dios estaba moldeando mi paciencia, porque hoy me puedo reír. En ese momento era como, ¿por qué nadie me entiende? Y faltando, cuando salimos del hospital, yo tuve como una gripe que no se quitaba y cada vez se ponía peor. Empezó a darme fiebre, el pecho yo me cansaba, y eso que pasaba acostada. Me revisaban las pulsaciones y arriba de 170, 172. Me llevaron al hospital. Dios toca a una amiga de mi esposo y le paga una cita privada, y se dan cuenta que lo que había era una bronconeumonía en el pulmón izquierdo. Entonces ese doctor era muy, muy gracioso también y me decía, vea, es que para que usted sepa, es como si hubiera una rifa, me dice, y usted se compró todos los números. Eso, todo, cualquier cosa le está pasando a usted. Y yo, gracias. Pero yo entendía que mi milagro se acercaba. No sabía cómo, y también mi esposo no sabía cómo, porque a él le dijeron, Armandito, no la lleve, porque la va a llevar así, vean la condición que está su esposa. Y él sabe que le respondió a un pastor, le dijo, yo la voy a llevar, porque cuando mi esposa Dios le da una idea, él la respalda. Esas locuras que Dios la pone a hacer, Dios hace algo. Y yo, eso, mi pollito ya me defiende. Y la gente me preguntaba a mí, ¿y qué van a ir a hacer? Hasta Mikey me dijo, Mari, ¿qué vamos a hacer? Yo, ¿qué vamos a hacer de qué? ¿A la Combe? Yo, pues ir. ¿Pero qué vamos a hacer? Y yo, si te refieres a la Combe, y una convención que se hace, elecciones, todo. No, me dice, pero yo sé que Armandito va porque es presidente, pero nosotros, porque venía gran parte de la banda de AGEC nacional. Digo, nada. Y yo le dije algo, cuando algo está en la voluntad de Dios, está en los planes de Dios, pase lo que pase, va a suceder. Y si algo no está en los planes de Dios, por más humano que se mueva, argolla, lo que sea, no sucede. Entonces cuando nos dicen a nosotros, venimos aquí a Nicaragua, y el primer día me vuelve a dar algo. Me vuelve a dar ese episodio, mi cara otra vez. Estuve en Jinotepe, internada, en sala de shock toda la noche, toda la mañana, hasta que escucho a la tía de mi esposo decir, ay, Dios mío, Dios mío. Yo me despierto y sí, tenía monitores y todo. Y dije, ¿quién sabe qué tan feo me dio? Porque me tenían monitoreada en observación, ya me habían bajado de shock a observación. Y yo, buenos días, te dejo, se despertó. Pero ella decía, ay, qué feo te dio, y me empezó a comentar. Y cuando escucho que me van a hacer la resonancia en Managua, yo, está bien. Luego dicen que no, que en vez de hacerla en Managua, hasta el lunes me van a mandar a Managua. Entonces yo le digo a mi esposo, le digo a mi tía, dígale que me den salida. Es que no te pueden dar salida así, no importa, llama a mi esposo, yo me voy hoy. ¿Pero por qué? Porque yo vine a la convención. Un día antes de venir, estuve en el hospital, en la clínica Marcial Fallas, e incluso yo le dije a la pastora Raquel, ore para que me den salida para poder llegar mañana. Y yo decía, y ahora estoy aquí. Sí, me sentía decepcionada, porque yo decía, ¿quién sabe cuánta gente me ha visto así? Sucedieron muchas cosas en el hospital de las cuales uno como humano se avergüenza.
Pero él dije, llama a mi esposo porque yo me voy hoy. Es que yo vine a la convención. Y lo llamaron a él y él dijo, sí, venimos a la convención, que le den salida. Y no me la querían dar porque según así no podía salir. Y hoy le enseñé a Karen el papel. Yo le dije, ok, le firmo lo que sea, corre bajo mi responsabilidad, que lo que va a suceder ahora sí, no tienen culpa ustedes. Yo estoy consciente y mi libre decisión de irme. Y cuando me iba a ir, un doctor dijo, ella no tiene salida. Y nosotros. Y le dice una enfermera, es que está abandonando. Ah, ok, pero ¿sabe cómo se va? Él lo volvieron a decir. Y mi esposo, sí. Y llegando la primera noche, todavía yo le dije, vamos al culto. Sucedieron muchas cosas y yo me sentía como frustrada. Porque yo decía, cada persona que se me acercaba me decía, ya la veo mejor. Y yo le quedaba viendo a mi esposo y yo, también me vio, sí. Y se acercaban, Mari, ya tiene mejor la carita. Todos me decían eso y yo, también él me vio. Yo, sí. Yo, ¿cuántas personas vinieron? Yo me frustraba porque mi humanidad, yo decía, yo vine a la convención, Señor, ese sentir que yo tenía, ¿qué pasó? Y al día siguiente, en el segundo día de convención, para casi terminar, la pastora Raquel nos dice, Mari, ¿será que puedan llevar un especial? Y yo le dije, Mikey, ve, Mikey, que lo que está en los planes de Dios, Él es perfecto. Y yo le dije, voy a cantar abajo, porque yo dije, si me suben con la silla todo el mundo se va a quedar. Eso le digo yo, causa nada. Y me dijeron, no, desde nosotros, usted ministra con nosotros. Yo, no, pero no podía correr en ese momento, entonces me subieron. Y cuando me suben, todos se quedaron así. Yo vi la reacción de los de AJEC, o sea, todos los chicos que estaban, porque eran 1000 personas, pero todo fue así. Hubo un corto ahí, circuito entre todos. Y canté una de las primeras, que fue Me Gozaré. Pero yo decía, Señor, haz algo, porque yo vine a la convención y el Espíritu Santo se movió bonito en ese momento, pero yo no estaba satisfecha. En el almuerzo nos topamos con el pastor Jesús Olivas y hablamos unas cosas, muy poco realmente. Y él me dijo, ¿será que podamos orar por ti al final? Y a pesar de que yo venía con ese miedo de que me avergonzaran y todo, yo le dije, sí. Cuando él me sube a orar por nosotros, fue mucho tiempo la oración. Duraron mucho orando. Y lo peor es que en una de esas él me pregunta, ¿y te duele? Yo, sí. Yo no voy a mentir ahí, porque nada me servía a mí decirle no, y todo el mundo aplaudía, todo el mundo lloraba, se abrazaban y yo me regresaba igual. No tenía sentido, porque yo siempre he creído que predicamos un evangelio vivo, un evangelio real. No uno de que usted le dice, usted viene a Cristo y se te acaban los problemas. No, Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, pero estamos bajo una promesa, que podemos estar tranquilos porque Él ya venció al mundo. Y si se lo va a dar, déselo fuerte. Y en un momento él le dijo al obispo que pusiera sus manos atrás en mí. Y cuando ella empieza a orar por mí, yo sentí un calor distinto. Y en ese momento yo me alegré y dije, ¿será que hoy es el día? Y con una autoridad del cielo, que de verdad mis respetos para el pastor Jesús, me dijo, levántate y vaya para arriba. Y los chicos de Costa Rica no se asombraron tanto, porque yo podía estar de pie unos cuantos segundos. Cuando ellos ven que yo comienzo a caminar, eso los destrozó. Esa parte. Ahí todavía ellos estaban como, ok. Pero cuando yo comienzo a caminar, porque él me dice camina, que es autoridad del cielo, ahí todo cambió para mí. E incluso cuando yo empiezo a caminar, luego como que comienzo a probar los piecitos, yo le hice así después. Cuando yo hago así y mi cadera se mantuvo, la pastora Raquel se acercó a mí. Y lo primero que yo le dije, en vez de abrazarle y decirle, Dios hizo el milagro, le dijo, podemos remolinear, podemos cantar remolineando. Le dije,
Porque yo le había dicho al Señor que en el momento que Él hiciera la sanidad, yo quería remolinear porque era lo que más extrañaba. Uf, y esa gente me complació. Otra persona me hubiera dicho, no, estamos tarde en el programa y tarán. Ay Dios, fue una locura. Los que estuvieron ahí saben la locura que se sintió. Porque el poder de Dios es tan grande, es tan maravilloso. Póngase sobre sus pies. Yo voy a leer el último versículo. La segunda carta de Corintios, en el capítulo 4 y en el verso 17, dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Será que usted le puede decir a la persona que tiene a su lado: estás produciendo gloria? ¿Estás produciendo gloria? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa leve tribulación momentánea dice que produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Y a veces ese eterno peso de gloria duele. Pero si algo estoy convencida y hoy puedo testificar, es que no solamente por esto, sino porque sus bondades y sus misericordias son nuevas cada mañana. El simple hecho de que usted se pudiera levantar hoy y estar bien, estar con familia, es un milagro ya. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Si usted siente de parte de Dios, hoy habilitamos el altar, pero hoy quiero cantar con usted esa canción de que se acerca un milagro. Yo no sé quién hoy vino esperando un milagro, yo no sé quién vino hoy a la expectativa de, pero yo no soy capaz de hacer nada, soy inmerecedora por completo. Pero conozco a un Rey de Reyes que transforma lo imposible en posible. Usted le va a decir así, literalmente, el verso 17: que esta leve tribulación momentánea produce cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación es momentánea, no detendrá la gloria que nace, so vendrá, que te sorprenderá, te catapultará. Tu lágrima el Señor enjugará y testificarás de lo que viviendo estás. Yo no sé por lo que estás atravesando, pero díselo: se acerca un milagro, se acerca un milagro. Yo no sé por lo que estás atravesando, pero se acerca un milagro, se acerca esta leve tribulación, esta leve tribulación es momentánea y no detendrá la gloria que nace, so vendrá. A alguien van a sorprender esta noche.